Hola, ¿qué tal? Continuando con el tema de transformada de Laplace, voy a recapitular rápidamente lo que se vio en la sesión virtual, en donde vimos que la transformada de Laplace no sale nada más de una definición, sino que la podemos ver como una generalización de las series de potencias que ya habíamos visto. Si recordamos, pues tenemos una serie de potencias como la que se muestra aquí, y para diferentes valores de patrones de los coeficientes CDN, nos dan lugar a una función A que depende de la variable X, siempre y cuando la serie converja. Bueno, la contraparte continua de una serie infinita es una integral, y el patrón de los coeficientes Cn los voy a escribir como una función que corre desde 0 hasta infinito. Y x a la n, ¿sí? Ahora la variable n será la variable t, pero hicimos un cambio de variable. Básicamente lo que escribimos, y también siempre y cuando la integral converja, lo que hicimos fue básicamente, les decía, escribir a la x en la forma e a la logaritmo de x, o sea, es lo mismo, pero con las condiciones nos da, y cambiando la variable s, nos da lugar a la expresión de abajo, en donde nuevamente decía, si esta integral impropia converge, nos da lugar a una función que depende de la variable s, ¿sí? A esta integral se le conoce como la transformada de Laplace y va a ser muy útil por diferentes razones para resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Lo que hicimos en la sesión fue resolver y calcular rápidamente algunas transformadas. La transformada se escribe muchas veces la expresión L, y tiene muchas propiedades. Es una integral, y como buena integral es lineal. Eso quiere decir que la transformada de una suma de funciones es la suma de las transformadas, y la transformada de una constante por una función es la constante por la transformada de la función. Bueno, si nosotros calculamos explícitamente la transformación del 1, ¿sí? Eso va a ser igual formalmente a la integral de 0 a infinito de 1 por e a la menos st diferencial de t, y lo que vimos es que esto es 1 sobre s, pero siempre y cuando la s sea mayor que 0 para que la integral converja. Luego también obtuvimos L de la transformada de Laplace de t. Y esto formalmente es la integral que estoy escribiendo, la función t, f de t igual a t, por e a la menos st diferencial de t. Y vimos que estaba dada por 1 sobre s cuadrada. Y una muy importante, que es la que nos permite precisamente aplicarlo a ecuaciones diferenciales, es cuál es la transformada de Laplace de la derivada de una función. Es decir, si la función es realmente su derivada, bueno, vimos que esto era igual a s por la transformada de Laplace de la función f menos la función f minúscula evaluada en 0. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es una mini tabla de 3 transformadas de Laplace. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, lo que nosotros tenemos es que, dada una ecuación diferencial con condiciones iniciales, en donde tenemos que buscar a y de t, la transformada de Laplace nos la transforma en una ecuación algebraica en donde es necesario encontrar y de c. O sea, de alguna manera
resolvemos y encontramos la transformada y de s, obtenemos y de s y debe estar escrita en términos de la variable s, y lo que vamos a hacer es esas expresiones identificarlas con expresiones que podamos regresarnos vía la transformada inversa, que también comentamos algunos detalles técnicos, y habremos resuelto encontrado y de t. Bueno, todo eso vamos a verlo. Es un ejemplo muy sencillo en donde solamente vamos a utilizar esta mini tabla de transformados de Laplace. Si en la y de s, y mayúscula de s, resulta ser 1 sobre s, pues lo que vamos a saber es que la función y minúscula de t es la función constante 1. O lo mismo, si tenemos que es 1 en s cuadrada, nos vamos a regresar a la t y pues vamos a verlo en este caso con un ejemplo. Vamos a resolver esa ecuación, ¿sí?, en donde la condición inicial es y de 0 igual a 3. ¿Sí? Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Los pasos son los mismos prácticamente cuando aplicamos transformada de Laplace. Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar de manera, ahorita yo lo escribo de manera ilustrativa solamente, la transformada aplicada a los dos lados. Como la transformada es lineal, tenemos que es la transformada de y' de t menos 2 veces la transformada de y de t, y eso debe ser igual a la transformada del lado derecho, que como es lineal sale la constante por la transformada de t. Por la tabla que nosotros tenemos, ¿sí?, sabemos que esto es igual a s por la transformada, que le escribimos con su correspondiente letra mayúscula, pero en de la variable s, menos la función y evaluada en 0, menos 2 veces la transformada de la función minúscula y minúscula, y esto es igual a menos 12, y vimos que la transformada de t es s cuadrada, 1 sobre s cuadrada. Bien, aquí, como decíamos, realizando pues pasos algebraicos, esta es una ecuación algebraica en donde nuestro objetivo es despejar y de s. Eso lo podemos hacer y nos va a quedar la siguiente expresión. Por favor, traten de hacerlo, podrían detener la grabación y ver que lo que vamos a obtener es y de s igual a 3s cuadrada menos 12 sobre s cuadrada s menos 2. ¿Sí? Bien, pero ya resolviendo esto, ¿cómo le hacemos para regresarnos, para aplicar la transformada inversa? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es recordar nuestras fracciones parciales. Esta expresión, si recuerdan, tenemos un término cuadrático, lo voy a descomponer en un término cuadrático, más una fracción que tiene como denominador el término lineal. Bueno, aquí al término cuadrático le asociamos una expresión lineal, mientras que al término lineal le asociamos una constante. Les pido que detengan en este momento la grabación, hagan la parte algebraica para obtener A, B y C y lo contrasten con los resultados que vamos a obtener. Hago una pausa de 3 segundos para que la detengan y lo calculen y luego continúen con la grabación. Bien,
la solución va a ser A igual a 3, B igual a 6 y C igual a 0. Eso quiere decir que nuestra función y va a ser igual a 3s más 6 sobre s cuadrada más 0 veces s menos 2. Así que y de s lo podría escribir como 3, 1 sobre s más 6 sobre s cuadrada. O bien, permítanme borrar esta parte la voy a borrar porque la vamos a escribir de una forma más adecuada para nuestros fines. ¿Cuál es esa forma más adecuada? 6 por 1 sobre s cuadrada. ¿Sí? Ahora nos tenemos que preguntar vía la transformada inversa, esto nos da lugar a la constante 1, mientras que esto nos da lugar a la función t. Así que nuestra función y minúscula de t sería igual a 3 veces 1 más 6 veces t, con lo que habremos resuelto nuestro problema y' menos 2y igual a menos 12t con la condición inicial y de 0 igual a 3 como y de t igual a 6t más 3. Esto lo pueden comprobar con los métodos que ya habíamos visto. Por ejemplo, aquí podrían resolver, en esta parte, podrían resolver la ecuación homogénea y luego encontrar una solución particular que satisfaga la condición inicial y de 0 igual a 3. Debemos de llegar a la misma solución. Ahora bien, este proceso es el mismo. ¿Qué quiere decir? Tenemos la ecuación diferencial, le aplicamos la transformada de Laplace, resolvemos el problema algebraico en la variable y mayúscula de s y regresamos por medio de la transformada inversa. No, en el curso, no vamos a estar calculando todas las transformadas y las transformadas inversas de las funciones. Regularmente en los libros de cálculo, de ecuaciones diferenciales, tenemos tablas como esta que aparece aquí. La encontré en un sitio de internet de una institución, no digo nombres. Me gustó porque tiene algo que es bien importante: las restricciones sobre la variable, ¿sí? En dónde se vale hacer la transformación, y a la derecha aparecen las transformadas inversas. Pero aquí quiero hacer mención de que por lo regular debemos de revisar lo que estamos usando, no creerlo a pie juntillas. Me brincó porque, si recuerdan, ahorita calculamos explícitamente en la clase anterior quién es la transformada de t, es decir, con n igual a 1, y lo que obtuvimos fue 1 sobre s cuadrada, lo cual no nos dio esta fórmula. Esta expresión que está aquí es incorrecta, el exponente debe ser n más 1, así que mucho cuidado. Si ustedes están seguros de algo que hagan y en un libro viene algo diferente, primero, pues quizá no deben de dudar de lo que ustedes saben, pero bueno, consulten otras fuentes. Una pregunta: ¿en esta tabla hay algún otro error? Bueno, revísenlo. Sí es importante que al menos sepamos demostrar esta expresión, esta y esta de acá. Son sumamente importantes para los fines de nuestro curso. Bueno, pues con esto los dejo. Muchas gracias. Hasta luego.